Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez con un ejercicio de química, de estequiometría, de secundaria y también de bachiller, típico de examen, que me habéis preguntado un montón de veces, no este, pero sí ejercicios muy parecidos, y que tenía un montón de ganas de grabar. Es un ejercicio en el que me piden la fórmula empírica de un compuesto, conociendo los gramos de ese compuesto que intervienen en su propia reacción de combustión. Cuando le añadimos oxígeno, no sabemos cuántos gramos, a partir de los gramos de los diferentes productos que se obtienen en esa reacción. De hecho, esta es la manera en la que se pueden hallar las fórmulas empíricas de un montón de compuestos, a partir simplemente de una reacción de combustión, calculando los gramos de los diferentes productos. En este caso tenemos a la glutamina, que está formada por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Es un aminoácido que tiene que ver con la formación de las proteínas, ¿vale? Y no conocemos su fórmula empírica, es decir, no sabemos cuántos átomos de cada uno de esos elementos componen su molécula. No sabemos si la molécula es C3, H7, N4 o O5, por ejemplo. Y eso es el objetivo de este ejercicio. Como datos me dicen que 12,75 gramos de glutamina reaccionan en una reacción de combustión cuando le añadimos oxígeno y nos sirven para obtener 2,44375 gramos de gas nitrógeno, 7,8565 gramos de vapor de agua y 19,22 gramos de dióxido de carbono. Si os fijáis, he puesto aquí un montón de imancitos de diferentes colores para que tengáis claro que la glutamina está formada por un montón de átomos, tanto de oxígeno, de nitrógeno, de hidrógeno o de carbono, y cuando reaccionan con oxígeno nos van a dar nitrógeno, agua y dióxido de carbono. ¿Y por qué los colorines? Porque así tenéis claro, por ejemplo, que todo el carbono de la glutamina va a resultar ser el carbono que hay aquí, porque no hay más productos que contengan carbono, y teniendo en cuenta eso, vamos a calcular los gramos de carbono que hay en el CO2, que no es difícil porque la masa molecular del CO2 es igual a 12, que es la masa molecular del carbono, más 16 por 2. 16 es la masa molecular del oxígeno. Y teniendo en cuenta esto, nos queda 16 por 2, 32, más 12, 44. La masa molecular del CO2 es 44 gramos mol. Y puedo asegurar que por cada 44 gramos de CO2 siempre habrá en la molécula de dióxido de carbono 12 gramos de carbono. Y gracias a esto vamos a calcular los gramos de carbono que hay aquí, en estos 19,22 gramos. Si en 44 gramos de dióxido de carbono hay 12 gramos de carbono, en 19,22 gramos de CO2 habrá X gramos de carbono. Y esto es una regla de 3, X será igual a 12 por 19,22 partido entre 44. Y cogemos la cálculo y lo hacemos. 12 por 19,22 dividido entre 44. Nos quedan 5,242, redondeando, gramos de carbono. Lo vamos a apuntar por aquí. 5,242 gramos de carbono. ¿Vale? Borramos. Uy, mi trapo. Aquí. ¡Uy, mi rotu! Se me cayó. Borramos y vamos a hacer lo mismo para calcular los gramos de hidrógeno que tenemos. ¿Dónde dejo el trapo? Ahí. Los gramos de hidrógeno que tenemos aquí, en el agua, que es el único de los productos que tiene hidrógeno. Este no tiene hidrógeno y este no tiene hidrógeno. De la misma manera, masa molecular del agua. La masa molecular del agua es 2 por la masa molecular del hidrógeno, que es 1, más la masa molecular del oxígeno, que es 16. Nos quedan 18 gramos mol. ¿Qué sabemos gracias a esto? Que por cada 18 gramos de agua o en cada 18 gramos de agua, 2 gramos corresponden al hidrógeno. Y si en 18 gramos de agua hay 2 gramos de hidrógeno, en estos 7,8565 gramos de agua tendremos X gramos de hidrógeno. Y lo calculamos de nuevo haciendo otra regla de 3, que en este caso no escribo, sería 2 por esto dividido entre 18. Así que multiplicamos 2 por 7,8565 y lo dividimos entre 18. Y nos queda 0,873 gramos de hidrógeno. Lo vamos a apuntar aquí. Ahí va.
gramos de hidrógeno. Vale, perfecto. Borramos, cojo el trapo otra vez. Una vez que ya tenemos los gramos de carbono presentes en los productos, como no hay carbono aquí, ni carbono aquí, ni carbono aquí, solo hay carbono en la glutamina y en el CO2, podemos asegurar que esos 5,242 gramos de carbono proceden en exclusiva de esos 12,75 gramos de glutamina. Y eso nos va a servir para hallar la composición centesimal del carbono. Podremos jurar que el porcentaje de carbono o la composición centesimal de carbono en la glutamina es igual a los gramos de carbono entre los gramos totales multiplicado por 100. En el fondo no os tenéis que aprender nada de memoria. Eso sería el resultado de una regla de 3. Si en 12,75 gramos de glutamina hay presentes 5,242 gramos de carbono, por cada 100 gramos de glutamina tendremos X gramos de carbono. Y haciendo esta regla de 3, nos quedaría que esto por 100 dividido entre 12,75 es el porcentaje del carbono en la muestra. Tened en cuenta que el porcentaje, si nos da por ejemplo un 20%, significa que por cada 100 gramos de glutamina, 20 gramos son de carbono. Vamos a hacer esa operación y nos quedaría 5,242 dividido entre 12,75 multiplicado por 100. Nos queda 41,11, más o menos aproximadamente. Ese sería el porcentaje de carbono, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo con el hidrógeno y el nitrógeno. ¿Por qué? Porque todo el hidrógeno que hay en los productos, que está exclusivamente en el agua, procede también en exclusiva de la glutamina, porque aquí no hay hidrógeno. Y como todo el hidrógeno que hay aquí, que son 0,873 gramos, procede en exclusiva de estos 12,75 gramos de glutamina, el porcentaje aquí de hidrógeno será los gramos de hidrógeno, 0,873, partido entre los gramos de glutamina, el proceso sería el mismo que antes, multiplicado por 100. Y eso sería 0,873 dividido entre 12,75 multiplicado por 100. 6,847. Ese sería el porcentaje de hidrógeno. Lo mismo para el oxígeno, no, lo mismo para el nitrógeno. Que además la del nitrógeno podríamos haberla sacado directamente. ¿Por qué? Porque en este caso el nitrógeno exclusivamente en los productos está aquí, son 2,44375 gramos. Aquí no hay nitrógeno y aquí no hay nitrógeno. Y todo el nitrógeno de los productos procede exclusivamente de la glutamina también. No sabemos cuánto hay, pero sí sabemos que aquí, obligatoriamente, en estos 12,75 gramos, tenemos todos estos gramos de nitrógeno. Así que, de nuevo, el porcentaje será 2,44375, los gramos de nitrógeno, entre los gramos de glutamina por 100. Ahora, venga, otro más. 2,44375 dividido entre 12,75 por 100. 19,17 aproximadamente. Ya solo nos faltaría calcular cuál es el porcentaje de oxígeno o la composición centesimal del oxígeno en la glutamina, que podríamos hacerlo de dos maneras. La primera y la más fácil sería, como tenemos los porcentajes de los otros tres elementos, sería hacer la resta de un 100% del 100% total menos los demás porcentajes de los demás elementos de la glutamina, ¿vale? Vamos a hacer esa suma, 41,11 más 6,84 más 19,17 nos da 67,12 y si le restamos 100 a eso, bueno, eso menos 100 nos queda 32,88 y ese sería el tanto por ciento de oxígeno presente en esa muestra, ¿vale? Podríamos haberlo hecho de otra manera, que es calculando los gramos de oxígeno que hay aquí. Y diréis, pero si es que no me los dan, profe, ¿cómo los calculo? Bueno, recordar una de las leyes ponderales más importantes de la química que dice que la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos. Así que si sumáis estas tres masas y le restáis los 12,75 gramos de glutamina, obtendremos los gramos de oxígeno. Y a partir de ahí podríamos hallar el porcentaje. Podríamos saber exclusivamente los gramos de oxígeno que hay aquí. Pero eso sería mucho más complicado y es mucho más fácil hacer la suma de estos tres porcentajes y si todos estos juntos son el 67,12% de toda esa muestra, pues el resto tiene que ser obligatoriamente oxígeno, ¿de acuerdo?
Vale, con todos estos datos voy a borrar la pizarra y lo que vamos a hacer es, a partir de la composición centesimal, calcular la fórmula empírica. Ya lo hicimos en otro vídeo, así que iré un pelín más deprisa cuando borre, pero ya estaría hecho la parte más difícil del ejercicio, ¿vale? Vamos a borrar. Vale. Fórmula empírica, a partir de la composición centesimal. Es relativamente fácil si conocéis una serie de pasos, que ya expliqué en un vídeo mucho más despacio, ¿vale? Que se llama composición centesimal y fórmula empírica. En este caso, lo que se hace es dividir todos estos porcentajes a cada uno de ellos entre la masa molecular de ese compuesto, ¿vale? En el caso del carbono, 41,11 habrá que dividirlo entre 12. En el caso del hidrógeno, habrá que dividirlo entre 1. En el caso del nitrógeno, habrá que dividirlo entre 14. Y en el caso del oxígeno, entre 16. No os tenéis que aprender de memoria las masas moleculares, os las tienen que dar en los datos del enunciado, ¿vale? Lo que pasa es que precisamente estos compuestos caen tantas veces que llega un momento en el que uno se lo aprende de memoria. Vamos a dividir entre 12 y nos queda 3,4267. Este de aquí, evidentemente, me queda 6,847. Esa división me queda 1,37 aproximadamente y esta división, 32,88, me queda 2,055. Lo siguiente será dividir a todos estos por el más pequeño de los números que hayamos obtenido, que en este caso es 1,37. Así que vamos a dividir a todos entre 1,37. Evidentemente, 1,37 entre 1,37 me va a dar 1. 6,847 entre 1,37, vamos a hacerlo, 6,847 entre 1,37, me queda 4,99. 5. Intentamos redondear si es posible, ¿vale? Si se acerca mucho a la unidad, redondeamos, si no, no, ¿eh? O sea, si me queda 4,3 o 4,7, lo tengo que dejar así y luego veríamos qué hacer. Este de aquí, porque no me cabe, si dividimos 3,4267 entre 1,37, me queda 2,5, importante este 2,5 y este 5 y este 1, y este de aquí me va a quedar aproximadamente 1,5, perfecto, 1,5, y además exacto. Nos queda 2,5, 5, 1 y 1,5. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues hay que conseguir que estos numeritos sean números enteros, multiplicando a todos por el mismo número. Si todos me dieran enteros directamente, no pasaría nada. Pero en este caso, para que todos los números sean enteros, a este 2,5, por ejemplo, y a este 1,5 habría que multiplicarlo por 2. Y nos quedaría, si lo multiplicamos por 2, voy a quitar estos de aquí, ¡fuera! Si lo multiplicamos por 2 a todos ellos, nos quedaría 5, 10, 2 y 3. Y esto es lo más importante del ejercicio, porque podremos asegurar que la fórmula empírica de la glutamina es una molécula que tiene 5 átomos de carbono, también tiene 10 átomos de hidrógeno, 2 átomos de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. Me preguntáis muchas veces qué ocurre si aquí me queda un 1,3 o un 1,7 o un 1,2. Bueno, pues, por ejemplo, con el 1,3333 habría que multiplicar por 3, porque 1,3333 por 3 me da 4. Si me diera 1,7, bueno, pues multiplico por 10, no a ese, sino a todos, obtendría 17. Y si me queda 1,2, pues 1,2 si lo multiplico por 5 me termina quedando 6. Así que tenéis que jugar y multiplicar a todos por el mismo número para obtener números enteros, absolutamente enteros. Redondear siempre, si os queda 5,01, eso es un 5, ¿vale? El caso es que 5, 10, 2, 3 nos da la fórmula empírica de la glutamina y ya habríamos hecho la primera parte del ejercicio. La segunda, los gramos de oxígeno, ya se ha dado una pista de cómo se obtendría. Simplemente habría que sumar esto, esto y esto, que son, ya que estamos lo hacemos, 2,44375 más 7,8565 más 19,22, que son 29,5 gramos. Le restamos los 12,75 gramos y nos quedarán 16,77 gramos de oxígeno, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido bien porque es un ejercicio, ya os digo, típico de examen.
Y este en particular es más complicado de los que os soléis encontrar vosotros. Vais a encontraros habitualmente compuestos formados exclusivamente por carbono e hidrógeno, o por carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero con 4 elementos el ejercicio es más largo, es más complicado, es difícil que os lo pongan en un examen. Pero, por si acaso, aquí tenéis lo más difícil que os podéis encontrar de este tipo. Los más fáciles os van a salir chupaos. Como siempre, no es muy complicado si hacéis muchos ejercicios y practicáis y practicáis y practicáis. Y aprobaréis, seguro. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao.